arte, cultura, prevención y todo lo que quieres saber, acá entre nos. Comenzamos. Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles, un poquito pasado de las 4 de la tarde. Y pues bueno, para toda la gente que nos escucha, como ya se habrán dado cuenta, poco a poco las cosas vuelven a retomar su curso normal, puesto que los días feriados ya terminaron. El calor está a todo lo que da. Y pues ya saben, la recomendación que les hacemos en su programa Acá Entre Nos, recomendaciones de prevención, es traten de tomar agua, la más agua posible para poder mantenerse hidratados, no sufrir tal vez de un golpe de calor. Recuerden que los síntomas pueden ser desde náuseas, mareos, en algunos casos muy extremos, pérdida de la conciencia, o sea, un desmayo, y en caso de pues no tomar cartas en el asunto, o sea, hidratarse adecuadamente, pueden llegar a desafortunadamente visitar la sala de urgencias. Pero bueno, hoy, este miércoles nos acompaña nuestra compañera Diana Solís. Hola, y en casita en el trabajo, ¿cómo están? Nuestro compañero Paco. Hola, ¿qué tal? Y pues hoy tenemos invitada, está con nosotros Arlet. Soy Arlet, soy nutrióloga y educadora en diabetes. Ok, perfecto. Y pues bueno, yo creo que ustedes se imaginarán más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy, puesto pues nuestra invitada nos va a hacer el favor de hablarnos sobre este tema que me parece que en México es bastante importante, pero que se le toma poca atención. Y desafortunadamente voy a decir algo que me parece es lo más adecuado, porque es verdad. Desafortunadamente el mexicano tiende a ser muy reaccionario, ¿no? Tendemos a tomar cartas en el asunto una vez que las cosas ya sucedieron, ¿no? Y rápidamente quiero hacer un comparativo con el tema de los desastres, ¿no? No nos preocupamos por qué acciones podemos tomar antes de que pues suceda algún evento desafortunado. O sea, no prevenimos, ¿no? Regularmente tomamos acciones muy concretas una vez que ya sucede, una vez que se nos declara una enfermedad es que empezamos a cuidarnos, una vez que pensamos en rutas de evacuación es que ya tembló y por ahí alguien se nos cayó y sufrió alguna lesión, ¿no? No pensamos en cuidar el agua hasta que de repente un día nos la cortan de una semana y no sabemos ni qué hacer, ¿no? La verdad. Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es la diabetes. Para empezar, yo creo que a poner al público en contexto, yo creo que es importante de entrada saber qué es la diabetes. Sí, ¿me tengo que acercar? Un poco, por favor. ¿Sí? Ok. ¿Qué es la diabetes? Bueno, pues la diabetes es una enfermedad. Para los que piensan que la diabetes es algo que no tiene nada que ver o no pasa nada, si se tiene diabetes o no existe, ¿no? Porque mucha gente piensa que no existe. La diabetes es una enfermedad y es una enfermedad grave. Es una enfermedad crónica, esto quiere decir que no, que tiene diferentes etapas, pero no tiene un final. Una vez que se manifiesta, se queda con nosotros durante todo el resto de nuestra vida. Entonces, la diabetes es bueno, ya llevamos varias palabras clave, es una enfermedad grave, porque tiene complicaciones, si no se atiende, tiene complicaciones que atentan contra nuestra vida y si no es así, por lo menos nos va a discapacitar, ¿no? Degenerativa, ¿no? También se me hace otra palabra. Sí, es degenerativa, exactamente, es degenerativa porque la diabetes va cambiando a través del tiempo, para peor. Bueno, todo depende, si nos cuidamos se puede mantener, de hecho es la única manera de mantener una diabetes estable, por así decirlo, pero si no nos cuidamos, sí, es degenerativa, exactamente, tiende a la degeneración. Okay. Entonces, es una enfermedad grave, degenerativa, es crónica y se caracteriza porque la glucosa está alta, la glucosa que tenemos en nuestra sangre está alta. Y me preguntarán, ¿qué es la glucosa? Bueno, no sé si saben qué es la glucosa, ¿tienen alguna idea? Bueno, yo creo que la mayoría de la gente sabe, ¿no?, qué es la glucosa. Pero a grandes rasgos, pues es el principal combustible de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, a nivel celular, se utiliza a nivel celular. Entonces, como el cuerpo de la persona con diabetes no puede aprovechar esta glucosa, en la sangre se acumula la glucosa y por eso se caracteriza la diabetes, por una glucosa elevada en sangre. Entonces, a grandes rasgos, con palabras sencillas y clave, podemos definir de esta forma la diabetes.
Ok, perfecto. Algo que comentábamos, dirían por ahí tras bambalinas, o sea, antes de que empezáramos el programa, me gustaría sacarlo a colación, es que, pues si hablamos de números y los números son fríos, los números no mienten, en México cada vez se está viendo un porcentaje más elevado, no solo de personas diagnosticadas con diabetes, sino de hasta incluso diabetes juvenil y diabetes infantil, ¿no? Me gustaría preguntarte muy concretamente, de entrada, cuando tú obtienes un diagnóstico, vamos a decirlo así, como diabético positivo, vamos a manejarlo con esas palabras rápidamente. ¿Qué es lo primero en lo que tenemos que pensar cuando el doctor, el médico, ya sea familiar, de cabecera, te dice, ¿sabes qué? Tus niveles de azúcar están muy altos y esto nos apunta a lo siguiente, ¿no? ¿Qué es en lo primero que tenemos que pensar? Lo primero que tiene que pensar una persona que se diagnostica con diabetes es en aceptar la enfermedad. Creo que el golpe a nivel psicológico es muy fuerte y debido a este golpe a nivel psicológico, pues muchas veces la gente no se atiende o se atiende mal y entonces se dejan morir, ¿no? A última instancia. Entonces creo que es lo principal, atenderse psicológicamente para verificar si sí se está aceptando la enfermedad, porque en cualquier duelo que quiere decir una pérdida de algo, en este caso de la salud, pues nosotros reaccionamos de diferente manera, pero el objetivo de superar un duelo de forma positiva es aceptar, en este caso la enfermedad. Entonces creo que es lo primero, ver si ya lo acepté y si no lo acepté, pues trabajar en la aceptación, porque el duelo tiene diferentes etapas, pasando por negación, negociación, etcétera, pero pues el objetivo, como les digo, es aceptarlo. Sí, fíjate que algo que acabas de mencionar, yo creo que es algo que, bueno, si bien lo sabemos, hasta hace poco en México se acaba de empezar a tocar el punto de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? A raíz de la pandemia, de todo el estrés que hubo en pandemia, se empieza a tocar el tema de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? El apoyo o el seguimiento a la gente con grandes cantidades de estrés. Esto sucede a través de la pandemia. Posterior a la pandemia, se empieza a ver más de esta atención psicológica a gente que ha tenido, pues, algún accidente o que se ha visto envuelta en alguna situación estresante, como no lo queremos mencionar, pero situaciones de violencia que de vez en cuando se dan, ¿no? En las calles o situaciones similares, ¿no? Y muchas ocasiones no se había pensado, es más, yo sigo este dato desde hace algunos años, que hasta hace poco el estrés no era considerado como tal una enfermedad seria, ¿no? Era considerado más como un síntoma, exacto, un síntoma de diferentes circunstancias que pueden ser como tensión, estrés, y demás. Sí. Pero a mí me parece que tú acabas de mencionar algo muy importante, ¿qué tanto se acepta una enfermedad, no? Sí, me gustaría decirlo, me gustaría aprovechar el espacio para decirlo, y conozco mucho sobre el tema porque su servidor es diabético, ¿no? Llevo 10 años con esta cosa y no ha sido nada fácil, ¿no? Ha sido complicado principalmente por el rollo de que ya no vives igual, ¿no? Tan simple y sencillamente como es. Pero a ver, antes de que yo me entere que mi glucosa está alta, ¿cuáles son, síntomas alarmantes para que yo me vaya a hacer un estudio? Sí, ¿no? Desde ahí, algún síntoma que me digan, ¿sabes qué? Igual y es tu glucosa que está alta, porque igual y mucha gente no lo sabe y está ahorita en esa, muy aparte de ya aceptar la enfermedad, ¿cómo me empiezo a dar cuenta que yo puedo tener diabetes? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, hay que tomar en cuenta también que la diabetes es una enfermedad que permanece silenciosa por mucho tiempo. Los estudios indican que más o menos una persona, desde que se le manifiesta la enfermedad hasta que se diagnostica, pasan 5 años en promedio. Sí. Entonces, los 3 síntomas principales de la diabetes por los que se deberían alarmar, y lo digo entre comillas porque hay que hacerse el estudio de la glucosa todos los años, desde que nace un niño, de hecho. Bueno, obviamente las pautas internacionales no dicen desde que nace el niño, dicen más o menos los factores de riesgo, tales edades, etcétera, pero bueno, yo, Arlet, mi criterio muy individual, creo que un niño desde que nace al año no es nada invasivo tomarle una gota de glucosa para ver su glucosa, y es básico desde que nace un niño, bueno, para mí. Porque sí, como dice Javier, está la alza,
la diabetes y no nada más el tipo 2, también el tipo 1 y los otros subtipos. Ahora, sí, les decía, hay 3 síntomas característicos y lo vuelvo a decir entre comillas porque pues la persona puede no tener esos síntomas y aún así tener diabetes. Pero los síntomas más característicos son mucha sed, muchas ganas de orinar y mucha hambre. Ok. Ok. ¿Algo que quieras comentar, Paco? Es que vi que es como levantó la mano. Así que, Hambre. así como hambre, pero... Bueno, fíjate que algo que a mí también me llama mucho la atención, esto que acabas de comentar, es que efectivamente, ¿no? A mí en algún momento el médico me llegó a decir, ¿sabes qué? A lo mejor tú eres diabético desde hace no sé cuántos años y te acabas de dar cuenta, ¿no? Entonces, ahí viene, yo creo que me parece también importante remarcarlo, es qué tanto nos cuidamos, ¿no? Qué tanto nos ponemos atención. Hace algún tiempo, por acá nos acompañó un colaborador, estuvo un par de programas con nosotros, un saludo al buen Juan Carlos, y él nos decía, tú no te das cuenta de que algo te duele, tú no te das cuenta de que tu cuerpo tiene algún malestar hasta que te empieza a doler, ¿no? Porque de hecho tú no sientes nada, ¿no? Cuando tú estás completamente bien, pues ahora sí que no sientes o no te percatas de, vamos a decirlo así, de que tengo esto en la mano o esto en el pie o así, ¿no? Y hasta que te empieza a doler algo es cuando empiezas a decir, oye, como que algo no anda bien, ¿no? En muchas ocasiones, desafortunadamente, pues como lo decía al principio, pues el mexicano tiende a ir al médico hasta que ya se está muriendo. Perdón que le diga con esas palabras, pero es la verdad, ¿no? Caray. O sea, ya tomas acciones cuando en verdad ves que las cosas se te están saliendo de control, o voy a decirlo tal y como es, o ya no puedes ocultarlas, ¿no? Cuando en verdad... O ya te asustas. O cuando lo dices Sí, tú, ¿no? Cuando de repente ya empieza a ser bastante extraño que vas demasiado al baño, que tienes hambre a horas en las Mucha que sed. regularmente no tenías, mucha sed, hasta incluso el cómo te sientes, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, esto es un dato que me parece bastante importante resaltar. Esto me lo comentaba mi médico. Yo le preguntaba en algún momento, oiga, disculpe, es que me despierto a las 3 de la mañana muy de golpe. Me dice, mira, es que eso es un sistema de defensa. Ojo, el cerebro funciona básicamente con glucosa. Cuando tus niveles de glucosa están muy bajos y tú estás durmiendo, el cerebro manda una alerta para que te puedas despertar y no caigas en lo que es vamos a decirlo, lo que puede ser denominado un coma diabético, o ¿cómo se llama el otro? ¿Cuál es el otro término? ¿La cetoacidosis? No, hipoglucemia. Síndrome hiperglucémico. Hiperglucemia. Ajá, exactamente. Entonces, son muchos factores que hay alrededor, ¿no? Del tema de la diabetes, hasta incluso desde el tema de la piel, ¿no? Para la gente que se preguntaba por qué cierta marca de cremas lanzó una versión para diabéticos, es porque esta enfermedad afecta mucho más que el tema de cómo el páncreas asimila o disuelve el azúcar. No sé cuál sea el término adecuado. Pues el término adecuado es que, bueno, la glucosa ya vimos que es el principal combustible, entonces para que las células puedan aprovechar este combustible se necesita de la insulina. Es decir, la insulina es la puerta de entrada, da la puerta de entrada a las células. Okay. De la glucosa. Ajá. Entonces, sin insulina, la glucosa no puede ser aprovechada. Ok. Mira, por ejemplo, aquí nos mandan saludos Marta Torres, también Abel Campos, y por aquí Abel Campos nos pregunta, y esa también es una pregunta que se me hace bastante importante, porque ¿es cierto que la diabetes es hereditaria? Sí, la diabetes tipo 2 tiene un componente hereditario, pero eso es un componente, pues que es más o menos como el 20% de la probabilidad de tener diabetes se debe a herencia, el otro 80% es estilo de vida. Por ejemplo, y aquí es en donde viene esta pregunta que también se me hace bastante importante, es ¿qué factores son los que nos llevan a poder ser, vamos a decirlo así, candidatos a contraer pues diabetes? Yo te puedo decir desde mi punto o desde mi experiencia personal que tengo varios familiares que son diabéticos. ¿Qué tan cierto eso es? Y me gustaría preguntarte que una impresión fuerte puede generarte diabetes. Yo he escuchado puntos a favor y en contra. Sí, y en contra, sí, yo también. No sé qué nos puedes decir al respecto. Pues es un mito, Okay. Totalmente es un mito. Lo que genera el estrés es un predisponente, digámoslo así, sí, pero no es así que tengo estrés o soy muy estresada, ya me dio diabetes, no. La diabetes es multifactorial, entonces
muchas cosas intervienen, pero las más comunes es la obesidad, en primer lugar, según los estudios, lo primero que tiene que ver es la obesidad, después la alimentación y después el sedentarismo. Esos son los factores más comunes. Pero claro, el estrés también es un factor. Ahora, pero es un factor desencadenante porque el estrés por sí mismo sube nuestra glucosa. Una persona que está estresada tiene una glucosa alta a comparación de una persona que está tranquila, tiene una glucosa más baja. Okay. Entonces es un factor predisponente. Entonces muchas veces cuando ya tenemos diabetes pero no lo sabemos, que ya hemos estado hablando en los últimos minutos de eso, tenemos diabetes pero no lo sabemos, entonces nos estresamos, entonces nos da el subidón de glucosa y como ya tenemos diabetes no lo podemos manejar y ¡fa! Explota. Entonces ahí ya se hacen estudios y ¡ay, tienes diabetes!, ¿no? Pero pues ya se tenía desde hace años. Por ejemplo, Entonces, Ajá, con respecto a lo que mencionan de que no es hereditario y todo, tiene más que ver con factores personales de métodos de vida. La pregunta es, yo creo que también influye mucho también el organismo de cada persona, o no tiene nada que ver, porque hay, por ejemplo, hay gente que le da, no, digámoslo así, está una gripe, ¿no? Es un poco más fácil que le ataque que a ciertas personas, ¿no? Entonces ahí ya viene con una cuestión más de biología, ¿no? De la persona, más lo que le sumamos del método de vida, ¿no? Yo creo que esos son como que los más Sí. escandalosos que nos podríamos alertar. Y mi pregunta más primordialmente es, si yo me hago mi estudio de glucosa y salgo alto, eso quiere, ahí es mi duda. Desde ahí ya soy ¿candidato? Candidato a ser diabético, o puede ser por algún tiempo de mala alimentación y solamente un disparo de glucosa, puede por ser. alguna situación vivida X, ¿no? En el momento el momento exacto en el que la diabetes se manifiesta en nuestro cuerpo, pues nunca lo vamos a saber, porque como es algo progresivo y lento, es tan lento que pues nunca vamos, tal día me dio diabetes, no, eso es imposible, ¿no? Pero bueno, tu pregunta, me voy con la última pregunta. La pregunta de que si mi glucosa está alta, ¿tengo diabetes? Bueno, vamos a manejarla así, con este enfoque. Si mi glucosa está alta, ¿tengo diabetes? Sí, dependiendo de qué tan alta. Si tu glucosa, si tienes alguno de los 3 síntomas que mencioné y tu glucosa es de 200 para arriba, sí tienes diabetes. Si es de 200 para abajo y o no tienes ningún síntoma de los que te mencioné, lo más probable es que no tengas diabetes. Bájale los azulitos, carnal. Ahora, me voy más para atrás también con otra pregunta que hiciste o comentario. Quisiera aclarar que precisamente eso que estabas diciendo, de que somos diferentes todos, precisamente esa es la genética. Y sí tiene componente genético, porque por ahí mencionaste que no, en el discurso, no quiero decir que sea la idea, pero a lo mejor en el discurso le salió no hay componente genético, o a lo mejor quisiste decir que es poquito. Pero sí, precisamente lo que decías, todos somos distintos y asimilamos las enfermedades y o salud de forma distinta. Eso es precisamente el componente genético. Y sí, como ya mencioné, el componente genético es menor, mucho menor que el estilo de vida. Sí. Mira, por ejemplo, yo tengo ahí por ahí otra cuestión, que eso me tocó hace algunos años. Hace algunos años, en 2017, cuando ocurre el sismo, yo tengo la oportunidad de irme a la Mixteca a acompañar a un grupo a repartir víveres, ¿no? Y dentro de la repartición, de repente, una persona de este grupo, que estaba compuesto por paramédicos y gente que sabía de este tema, me dice, no puede ser que sigamos haciendo esto. Y yo le decía, ¿cómo? Me dice, si ya viste que les trajeron, ya viste que les mandaron, les digo, pues agua, jugos. Me dice, eso es algo que no deberían estar consumiendo. Dice, porque les vas a dar azúcar a personas que están bajo un nivel de estrés muy alto. Dice, eso a la larga podría producir efectos negativos. ¿Cómo? Yo no sé qué tan cierto sea, ¿no? Obviamente lo estábamos viendo en un momento en el que la situación era bastante complicada, ¿no? Mi pregunta muy en concreto es, ¿qué tan drástico o qué tanto puede afectar el cambiar tu alimentación y que esto contribuya a que en algún momento puedas
contraer o puedas enfermarte de diabetes. Por ejemplo, yo, ¿por qué lo pregunto? Yo no soy del estado de Puebla, yo vengo del estado de Tlaxcala. Mi alimentación era muy diferente. A partir de que yo empiezo a estudiar la preparatoria, pues tengo que trasladarme, ir y venir, ¿no? Entonces, mi pregunta muy en concreto es, ¿qué papel juega la alimentación y un cambio de alimentación qué tan Favorable perjudicial puede ser, ¿no? Sí, no, pues básico, la alimentación yo creo que es uno de los es uno de los factores, ¿no? La mala alimentación para que tengamos diabetes, y también es un factor protector cuando se hace de manera adecuada. Es un factor que puede beneficiar bastante, sí, bastante. De hecho, una diabetes ya manifestada, que obviamente tomemos en cuenta que la persona con diabetes es porque se portó mal mucho tiempo, muy mal o más o menos mal, pero se portó mal y mucho tiempo, entonces ya tiene diabetes, ¿no? Entonces esa persona con diabetes puede controlar, si está en sus primeras etapas, puede controlar la diabetes solo con alimentación. Imagínense qué tan importante es la alimentación. Puede prescindir de los medicamentos, claro, si está en sus primeras etapas y si es disciplinado, pero sí, imagínense, sí, es primordial el juego que cumple la alimentación. Dice aquí, ¿qué sucede cuando eres prediabético? ¿Lo puedes revertir o no? Sí, al ser prediabético, pues no se ha manifestado todavía, sí está muy a tiempo, sí. Ok. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar, Diana? No, vale. Bueno, por ejemplo, este es algo que a mí siempre me ha generado mucho ruido, ¿no? Porque yo he escuchado muchas teorías o muchas propuestas dicho de esa manera, pero me gustaría preguntarte a ti, que eres nutróloga. ¿Cuál en verdad es una alimentación correcta? Hasta donde yo estoy depende mucho de tu edad, tu peso, tus actividades, no sé, y diferentes factores, ¿no? Pero hay como un estándar de alimentación correcta que podría ser, no sé, tomando un ejemplo muy rápido, a lo mejor sí azúcar, pero no excederse, sí carnes rojas, sí carnes blancas, sí pescado, no esto, no aquello, o sea, o todo tiene que ir, hasta donde yo sé es así, acorde a tus actividades, tu edad, tu peso y diferentes otros factores. No sé qué nos puedas decir al respecto. Bueno, la alimentación adecuada tiene principios. Más que estándares, son principios que se aplican a la alimentación de todas las personas. Uh-huh. Ahora, lo que mencionas de las características, la edad, la actividad física, la condición, todo esto, más que nada es para ver cantidades. Por ejemplo, no le vas a dar la misma cantidad a un bebé que a un adulto o a un adulto mayor. Es más que nada para determinar cantidades y también porcentajes de nutrimentos. Es decir, el deportista necesita más carbohidratos y proteína y el bebé necesita, no sé, más proteína y grasa, que está en crecimiento. Esos son los porcentajes, ¿no?, de nutrimentos y las cantidades. Es más que nada para lo que sirve caracterizar a la persona, pero la alimentación adecuada tiene principios principios. Entonces esos principios es que sea adecuada, que sea equilibrada, que sea variada, inocua, que no cause daño al organismo, que sea balanceada. Entonces, si se cumplen esos principios, será una alimentación balanceada. Mira, por ejemplo, aquí... Y la alimentación tiene que ver mucho también con... Ahí sí, creo que es, o estoy mal, pero creo que tiene mucho que ver con el estilo, como mencionaban, de vida, ¿no? Ahí es donde lo que menciona es donde entra el balancear nuestra alimentación con respecto a lo que vivimos día a día, ¿no? Cómo hacemos nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Sí. Nuestras actividades, básicamente. Creo que ahí es donde tendría uno que primero analizar, o bueno, ir con un especialista que nos pueda indicar, ¿sabes qué? Tú a lo mejor estás mucho tiempo sentado, tu alimentación no puede ser tal, porque pues, obviamente puedes empezar a dañar de otras áreas en tu cuerpo, ¿no? Independientemente de la diabetes, ¿no? No sé si se tenga que ser de esa forma. Bueno, me hizo un poco bolas en el enfoque, pero bueno, lo importante a tomar en cuenta, bueno, creo que te referías a que si la persona
tiene poder adquisitivo, por ejemplo, o no, puede comprar tales alimentos o no. Es un ejemplo nada más. Si la persona come en la calle o come en su casa, ¿te refieres a eso? Como que las características en ese sentido. El modo de vida, o sea, las actividades, ¿no? Que tienes. Hay gente que vive trabajando pero sentada, ¿no? Sí, hay bueno, gente que gente que se hace ejercicio, hay gente que no. La gente que vive trabajando sentada, o sea, que es sedentaria. Oficinista, Godín. Ajá. Pues no lo va a cambiar, no va a cambiar esa condición con la alimentación. Entonces son cosas distintas, el sedentarismo y la alimentación, es decir, la actividad física y la alimentación son cosas distintas. Entonces, no, por muy buena alimentación que tengas, si eres sedentario, eres sedentario. Sí. Y tienes entonces riesgo de tener diabetes porque eres sedentario. No, porque yo como muy bien, muy balanceado y todo light. Pero exactamente. Yo estoy fuera de peligro. Sí, ¿no? Yo conozco gente que dice, yo no me voy a enfermar porque yo como súper sano. Pero eres sedentario, entonces tienes un factor de riesgo para tener diabetes. Okay. Fíjate que acabas de mencionar algo que le preguntamos aquí a nuestro compañero Paco, y fíjate que es algo de lo que yo sí me di cuenta hace algunos años, ¿no? Hace algunos años trabajaba para unas personas de la tercera edad y de vez en cuando la señora nos comentaba, es que, ¿sabes qué? Es que la nutrióloga ya le recetó esto a su marido porque así va a poder estar mejor de esto y esto y esto, porque está de la presión así y así y así. Y yo decía, pues está, bueno, no se lo decía, lo pensaba, yo decía, pues está bien, ¿no? Es bueno comer sano. Me decía, pero ¿sabes cuánto cuesta esto? ¿Y sabes cuánto cuesta esto? ¿Y sabes hasta dónde tengo que ir a comprar esto? Y yo decía, ouch, me gustaría preguntarte, al menos desde un punto de vista muy particular, yo me puedo dar, ¿cómo se llama?, el lujo de alimentarme bien sin requerir de tanto presupuesto, ¿no? Puesto que sí me he puesto a revisar un poco las propiedades de cosas que como y digo, chin, esto no lo debería estar comiendo, ¿no? Bueno, está bien, uno y ya, ¿no? Entonces, el tema del poder adquisitivo se me hace bastante interesante, ¿no? Porque muchas ocasiones la gente piensa que visitar a un nutriólogo va a obtener o se va a generar como resultado tienes que comer así, tienes que comer así y tienes que comer así. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿es en verdad necesario tener un poder adquisitivo alto para poder alimentarte bien? No, imagínense, mucha gente pues no tendría esa oportunidad, no es necesario tener un poder adquisitivo alto para alimentarse bien, no, para nada. Mira, por ejemplo, aquí Abel Campos nos dice, es muy frecuente que se promocionen productos milagros para supuestamente erradicar la diabetes, sobre todo en redes sociales. Gente que deja su tratamiento con la ilusión de sanar por completo. Me pregunto el por qué la Secretaría la Secretaría de Salud permite que se estén divulgando este tipo de medicamentos. ¿Los medicamentos milagros? Ajá. La Secretaría de Salud. Bueno, es que de hecho hay... Nos da un ejemplo, ¿no? Porque... Hay un montón en redes, en TikTok, que, bueno, es porque el que está comentando es mi papá, es diabético de hace 6 años, y de hecho le han llegado, y me han llegado a mí, que tal producto milagroso, y testimonios con personas, que yo siempre le he dicho, no se cura, y lo sabes, porque tanto en mi familia materna como paterna hay muchos diabéticos. En este caso mi papá es diabético y es por eso su comentario, dice, ahí en qué momento la Secretaría de Salud pues no pone como ese alto, ¿no? Porque sí llegan, o sea, de hecho hasta para su correo, me los he enseñado y porque como lo dijo hace rato, ¿no? Cuando le dieron el diagnóstico, él sí como que se asustó y todo el proceso, como que no, se enojó, la negación, pero que sí, pero que no, y hasta que lo aceptó, ¿no? Pero él estaba buscando como diferentes alternativas, porque lo primero que le dijeron es, si te pones la insulina, te vas a quedar ciego. Exactamente, te vas a quedar ciego, te van a amputar una pierna, un dedo, o la piel sí se le ha estado resecando demasiado, porque pues a mis abuelos sí les pasó eso, ¿no? Le amputaron, pareciera broma, pero es real, o perdió la vista a mi abuela, y mi papá tenía como ese miedo, por eso es su comentario, que en redes sí hay como demasiados medicamentos que te dicen, tomándolo tanto tiempo vas a dejar tu tratamiento y te vas a componer.
De hecho, acá lo dice, mi cuestionamiento es, porque yo soy diabético desde hace 6 años y se me hace poco ético que esto suceda, cuando sabemos que es una enfermedad crónica, pero hay gente que sí cae, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí tiene mucho que ver lo que decíamos al principio, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir desde mi experiencia que lo primero que me dijo mi médico cuando me notificó que era diabético es ni creas que esto se te va a quitar con la receta mágica de la abuela, no creas que hay un producto que mágicamente te va a sanar, eres diabético hasta que te mueras. Así de crudo y directo fue. Y yo dije, puta, me quedó claro como el cristal, ¿no? Así como, muchas gracias, no tengo ni una duda. Exactamente, pero créeme que fue muy duro, pero al mismo tiempo fue muy bueno. Sí. Es difícil aceptarlo. Sincero, ¿no? Es Sí, sincero, ¿no? Sincero. Y algo que decías al principio, tienes bastante Directo. razón. Es muy difícil aceptarlo porque empiezas a pensar en los miles de riesgos que puedes correr, ¿no? Obviamente si no te cuidas, ¿no? Empiezas a pensar en ¿cómo se llama? La pérdida de peso, el tema de la piel, las heridas que no sanan cuando deben, el correr riesgo para hacerte quizá alguna cirugía por los niveles de azúcar que tienes, y no sé, se me ocurren muchísimas otras cosas más que están detrás de él. Oye, ¿sabes qué? Cuando tu doctor te menciona, ¿sabes qué? Ya eres diabético. Hay muchas cosas atrás, ¿no? O sea, empiezas a pensar en mucho y al mismo tiempo empiezas a pensar en nada. Porque eso que comentábamos hace rato es muy cierto, ¿no? De repente llegas a un punto de, ¿y ya para qué me cuido si ya sé qué me va a pasar? ¿No? Yo recuerdo mucho esta anécdota, nunca se me va a olvidar. Son 2 cosas que quiero mencionar muy particularmente. Número 1 es escuchar los números en la televisión respecto a la mortalidad que está ligada al tema de la diabetes. A partir de que a mí me dicen eres diabético, me empieza a pegar y me empieza a pegar más fuerte. Hubo un tiempo en el que cuando de repente, en ese entonces no le estoy echando flores ni es comercial, pero cuando René Mola se encontraba en Televisa todavía y él daba esa cifra, yo decía, güey, cámbienle ese canal, porque no es agradable, te pega y te pega muy feo, ¿no? Uno es la no aceptación y el miedo que existe a que tu cuerpo se debilite y pues obviamente, dicho en palabras coloquiales, se te vaya desbaratando, ¿no? Es bastante duro y difícil, ¿no? Eso es para empezar, ¿no? Y para terminar, yo creo que también está la poca sensibilidad que llega a tener la familia respecto al tema, ¿no? Porque, pues qué padre que a la hora de la comida todos estén sentados y se estén echando la coca, después se echen el helado o el dulce, o sea, todo ese tipo de cosas que parecen muy simples y de repente te digan, no, tú no puedes porque tienes diabetes. ¿Esa experiencia tienes con Sí. la familia? Pues qué familia tan grosera, cambia de familia. Pues no te creas, Cambia de o sea, familia. no es Pues único es que- solamente de la es mía. que, sí, yo sé que no podemos cambiar a las personas de nuestro alrededor. Solamente tenemos control de nosotros mismos. Exactamente. Entonces, si a todos y cada uno de nosotros nos hace daño o nos hace bien estar con cualquier persona, sea mamá, papá, primos, abuelos, amigos, vecino, quien sea, está en nosotros administrar eso, ahora sí que esos recursos humanos, ¿no? Que tenemos. Son recursos humanos para nuestra socialización, para nuestro bienestar, porque somos seres sociales y no podemos estar solos, ¿no? Allá me enojé con todo el mundo, ya voy a estar sola o sea, no se puede, somos seres sociales, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso está en cada uno de nosotros, ¿no? No es, muchas veces no escogemos la familia, y lo digo hasta por experiencia propia. Yo también tengo familia que a mí no me agrada, Claro. pero está en mí convivir con ellos o no, porque ya de adultos, los niños pobres tienen que hacer lo que los padres digan, y todos pasamos por eso, porque todos fuimos niños, pero ya de adultos cada quien elige qué le hace bien a uno y qué no le hace bien a uno. Sí, claro, hay familia muy grosera, claro, pero Más que es grosera, como- yo creo que es falta de información. ¿Sabes? También, ¿Por qué? sensibilidad. Porque también, algo ¿no? muy padre que al menos a mí sí me pasó a partir de que me dicen eres diabético, es que al principio pega y pega bastante duro, ¿no? Y más porque yo entré en coma diabético, ¿no? Yo llegué con 696 de glucosa. Entonces, posterior a ello, empieza pues, todo el tema de aplícate insulina, esto, aquello, este medicamento, ve, asegura tus consultas, vete a hacer tu química sanguínea, monitoréate, chécate la glucosa, y es bastante pesado porque te saca de tu ritmo habitual, ¿no? Ujú. Ese es lo más pesado para empezar, ¿no?
Y después le sigue el poco conocimiento que tienes de ti mismo, ¿no? A saber cuándo tienes la glucosa alta y saber cuándo la tienes baja. Ojo, la diabetes no solo implica tener la glucosa alta, también implica que la glucosa se te vaya al piso. Sí. Y es ahí en donde se producen o se pueden producir los comas diabéticos. Entonces, aquí yo creo que lo más importante es fomentar en el público, a la gente que nos escucha, el autoconocimiento, ¿no? Lo voy a decir tal y como es, porque al menos a mí me ha tocado pasar por ello, es ser disciplinado con tus estudios, ya sea trimestrales o cuatrimestrales, de insulina glucosilada, si mal no recuerdo. Hemoglobina glucosilada, perdón. Ser pues disciplinado con ese régimen, ¿no? Estar en completo seguimiento con tu médico, y sobre todo la buena alimentación. Yo les puedo decir que desafortunadamente los primeros años de diabético fueron muy duros, ¿no? Porque pues, eso fue hace 10 años, yo tenía 27 y yo dije, güey, ya no voy a poder hacer nada de mi vida. Y así permanecí durante algunos años, porque era ponerte insulina, no comer nada de azúcar. Yo me corté como tal las azúcares de tajo, o sea, no me comía ni un dulce ni un chicle. Y después el doctor me dijo, güey, tienes la azúcar muy baja, de vez en cuando tómate una coca. Y yo le dije, entonces, ¿quién lo entiende? Así, ¿cómo? O sea, ¿qué le pasa, no? Pero lo que voy es que me dijo, mira, ¿sabes qué? Es que te estás llevando muy bien tu alimentación. O sea, mira, aquí tus estudios cuatrimestrales me están diciendo que tu glucosa va a la baja. Y de repente me quitaron la insulina. Y actualmente no me están dando ningún fármaco. Obviamente estoy yendo cada mes, o casi cada mes, o poquito pasado de cada mes a mis consultas, a mi revisión de glucosa, saber qué es lo que mi cuerpo requiere después de determinada actividad, saber cuándo es apropiado comer carnes rojas, cuándo es apropiado comer pescado, cuándo es apropiado comer pollo, qué tipo de verduras son las que me favorecen más, qué tipo de frutas, porque hasta las frutas, ¿no? Por ser naturales, están exentas de tener azúcar. Hay frutas que contienen más cantidades de azúcares, hay frutas que tienen menos cantidades de azúcares. Entonces, yo creo que mucho recae es en el tema del autoconocimiento. ¿Hasta dónde estás dispuesto a conocerte para saber qué es lo que te conviene de verdad, no? ¿Qué es lo que te conviene, exactamente? Y aparte, ¿qué tanto te conoce tu familia? Porque aquí la familia juega un papel bastante importante, ¿no? O sea, obviamente no porque tú no consumas algo vas a generar que tu familia lo deje de consumir, ¿no? También, ¿no? Será egoísta, o sea, ¿no? Debes aprender, bueno, yo soy de la idea de que, o al menos eso me ha enseñado los años, que debes, al menos en un punto como lo es, ya ser diagnosticado con diabetes, empezar a ser un poco egoísta, ¿no? Y pensar un poco más en ti. Bueno, si ellos toman coca, pues qué bueno, yo me voy a tomar un agua de limón. Es sin que azúcar. sí, eso ya es personal también. O sea, a cierta edad, miren o sea, por ya ahí, cuando es eras personal. un niño, pues sí, ¿no? Uno como mamá es la responsable de lo que le das. Pero a cierta edad, cuando uno es adulto, así tú veas que tal vez se están tomando un cartón de cerveza y tú no, o sea, ay, no, qué mala onda porque ellos están tomando cerveza porque y yo no, es que ya es decisión de uno, Sí, ¿no? es que es O sea, trabajo es de que es ambos, trabajo ¿no? de uno De y cuánto todos. también te cuides. Sí, sí. Igual y es como tú dices, pues si mi familia le gusta tomar cierto refresco y yo no puedo, pues bueno que ellos sí, pero igual yo lo cambio por, ¿no? Pero ahí sí yo creo que no es tanto, que, o sea, sí, obvio, la familia, pues sí, ¿no? Es un apoyo importante, pero ahí también entra tu amor propio y como tus método de decisiones prevención. también, porque también no vas a cambiar su alimentación nada más por ti, la verdad, o es cuando alguien hace ejercicio y está a dieta y, ay, pues qué mala onda, saben que estoy a dieta y compran pan de dulce, pues diría mi mamá, pues no te lo comas, cámbialo por otra cosa, y tienen razón, la neta. Como método de prevención, exactamente, precisamente, sí. tendría que ser así, tal y Así, como lo dijo, sí. supongo que tendría que ser. O Sí. sea, si tú estás viendo que en casa ya a una cierta edad, como también Sí. lo acaba de decir la invitada, ya ves que lo que está consumiéndose no es propio para Sí. lo que tú crees en tu cabeza, para Ujú. que te dé ciertas características a tu cuerpo. A tu cuerpo. Como así como cuando lees, como cuando te Ujú. metes cosas en la cabeza para producir otra forma de vida, lo mismo, si tú te das cuenta, pues tendrás que ser, entre comillas, el arroz, el frijolito en el arroz. El arroz, Porque ujú. mucha gente va a decir, es que, ¿sabes qué? Mira, Fíjate que- no me quiero sentir mal al rato del estómago, no me quiero sentir mal de mi garganta. Si quieres le pruebo, pero no es grosería, honestamente me Sí, quiero yo, cuidar. ajá, Y exactamente. es cuando empieza a haber otro tipo de factores porque tienes que estar preparado también psicológicamente Sí. para ese pequeño desplazo que se empieza a hacer cuando tú te abres, también y es alimentación nada más. estamos Sí, hablando de alimentación como tal. te abres un poquito, ¿no? Entonces sí tiene que ver que vas preparando poco a poco con todo esto y ya cuando estás como tú dentro de, pues yo creo que a lo mejor aunque lo veas, se ve injusto, ¿no? O sea, a lo mejor
decir, pues oye, pues como que le paren un poquito a lo que realmente comen, porque pues también a mí se me antoja, ¿no? En un inicio, pero pues ya estás adentro y pues ya al menos tú ya te sentiste seguro de lo que estás haciendo, que es lo importante, y ahí sí empieza tu egoísmo, porque es tu salud, es tu vida. Sí. Nadie va a venir es tu a quitarte cuerpo. un plato de azúcar. De gomitas. Sí, la verdad, o algo que a ti te guste mucho, sí. Bueno, acá nos dice Marta Torres, muy interesante este tema. A mí me da gusto saber y conocer de esto, más cuando hay un familiar con esta enfermedad. Aprendes a vivir con esto y ver lo positivo y así estar más consciente de sus hábitos y ser empático con otra persona. Algunas frutas, sí es verdad que son buenas quitarlas o no. Pues depende de que si la persona está controlada, pues puede comer cualquier fruta. Si la persona no está controlada, no puede comer cualquier fruta porque su glucosa está descontrolada y pues hay que tener más restricciones. Todo depende de qué tan Como controlada. tú. Okay. Fíjense que hay algo que aquí también a mí me llama mucho la atención. Afortunadamente esto, a veces hay que ver la luz en la oscuridad, dicen por ahí. Me ha dado la oportunidad de poder reflexionar un poco más acerca de cómo comemos. No, no tanto lo que comemos, sino cómo comemos, cómo nos alimentamos, cuál es la base de la alimentación en nuestra cultura y en nuestra sociedad, ¿no? Porque obviamente el mexicano come muy diferente a cómo se come en otros países, ¿no? Y quiero hacer referencia rápidamente a un documental que me encanta, que por ahí lo veíamos en la universidad. Desde que yo lo vi, lo he visto no sé cuántas veces, y cada que lo veo me revela cosas nuevas. Se llama ¿Y tú cuánto cuestas? Es de Ulayo Rubio. Y este documental te propone cómo culturalmente estamos amarrados a determinadas marcas, ¿no? No quiero decir ¿refresco de cola? Gracias. ¿No? A las bebidas azucaradas, dicho de otra manera. Ajá. Y cómo culturalmente nosotros vamos heredando una forma de alimentar que en muchas ocasiones puede llegar a ser perjudicial para nosotros, ¿no? La costumbre de a lo mejor todos los días desayunar con la coca en la mesa, la coca fría, sin coca fría hay familias que no comen. No, yo sí conocía a un compa, ya sabes de quién, de quién estoy diciendo. Así no. Ay, yo pensé que diría así, estoy era para tomando la agua. cámara. Yo sí por ahí tengo un par de conocidos que desayunan coca, güey. O sea, y pónganse a pensar, a veces, cuando digo culturalmente, ya se dieron cuenta muchas ocasiones que circula en redes sociales. Por ejemplo, a mí me encanta mucho un meme porque es muy reflexivo. Cuando estás en estos zapatos, dices, ¿no? Un albañil se desayuna ¿cómo se llama? Un litro de coca y un pan de dulce o unas galletas, y con eso aguanta todo el día. Y tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo ella hace rato, ¿no? Culturalmente, México tiene una muy mala educación alimentaria, porque nos comemos, perdón lo que vaya a decir, ¿no? Comemos lo que no comemos lo que se nos antoja, comemos lo que los medios de comunicación dicen que se nos deben antojar, ¿no? Por eso es que yo creo que no voy a hacerle comercial tampoco. Yo creo que esta situación de poner los sellos de las marcas en los productos, de cuánta sal, cuánta azúcar contienen, se me hace algo bastante valioso. Pero que va a ser una medida que va a tomar bastante tiempo ser bien asimilada, ¿no? Sí. Porque a quién le gusta que le digan, oye, es que lo que te estás comiendo te va a hacer daño, ¿no? Pues tan solo en los cigarros te ponen las imágenes y no te metas con el señor tabaco. Es que es lo mismo. O sea, acá son los sellos y la gente lo sigue consumiendo, y con el cigarro exactamente lo mismo. Tienes la cajetilla, a mí se me hace como muy grotescas sus imágenes. Y yo no fumo, la verdad, ni siquiera sé. Pero hay gente que sí, y aunque vea sigue echándose una cajetilla luego diaria. Y te digo que eso ya es cuestión de trabajo personal y cuánto te quieras. Hasta los costos. O sea, son elevadísimos. Y tan solo también, diría acá de seguro va a decir, si a ti te encanta el refresco ese negro. Sí, y diría... ¡Qué racista! No, pues para no decir la marca porque no nos paga aquí promoción. Pero por decir, no, yo no desayuno eso, yo desayuno otras cosas. Pero una vez me lo dijo mi hermano, si realmente quisieras la definición que quieres en cuestión de las actividades físicas que haces, no estuvieras tomando eso. Y tiene toda la razón. Yo hasta como que me sentí ofendida y dije, y después dije, no, sí tienes razón, Roberto. O sea, si realmente quisiera llegar al objetivo que quiero, porque hago CrossFit todos los días, pero pues si me echo una coca,
pues obvio voy a tardar muchísimo en ver resultados que yo quisiera, ¿no? Pero la primera reacción fue ofenderte, ¿no? Ajá, sí, Qué fue como de, interesante, ¿no? ay, no, ¿cómo? En vez de que me apoye, y después dije, no, pues si tiene razón, No, en pues vez sí de que es me verdad. cuida, pues sí es verdad. Sí, es cierto. Porque uno luego lo Entonces, toma como... hay que ser lógicos, Sí, ¿no? sí, Dejando exactamente. como las etiquetas. Exactamente. Y lo correcto, o ¿cómo dicen? Lo políticamente Realmente correcto, no, estuvo bien. Fuera, ¿no? Porque hablando Sí. de salud, las cosas como son. Sí. Y las cosas son así. Ahora, hay que respetar lo que cada quien quiere. Sí, también. Si la mamá no se quiere cuidar, el papá no se quiere cuidar, y la familia, no, sí, que se cuide, y hay una eterna pelea. Si no se quiere cuidar, que no se cuide, verdad, pues si ya también. es una adulta mayor, o sea, ni que fuera una niña, ¿no? Sí, era lo que te Entonces decía. hay que respetar lo que cada persona quiere, por supuesto. Hay que informarse bien, lo ideal, ¿no? Informarse con los profesionales de la salud, no con Chonita, no con la vecina, pero ya es cuestión de cada quien, cómo Fíjate- quiere manejar su vida. Fíjate ¿no? que acabas Sí. de mencionar algo que Respeto. me parece bastante Sí. importante y lo hemos mencionado en este programa, tal vez en diferentes temáticas, pero siempre es acudir a la gente especializada en el Sí. tema, ¿no? Por ejemplo, me gustaría preguntarte ahorita que estamos de volada en este tema de la alimentación, principalmente la alimentación o cómo come el mexicano. ¿Tú piensas que la forma de alimentarse del mexicano promedio es la correcta? Del mexicano promedio, Vamos a decirlo, de clase media, de media clase alta. media, que ahora ya la clase media ya no existe, ¿verdad? No, Que- es clase que trabajadora. Bueno, clase trabajadora. Ajá, trabajadores, sí, ya no existe. Sí, ya no existe, No, no, ya es como... Sí, pues ya no existe, entonces, Entonces, ¿cómo? ¿cuál? Como la clase parametramos. trabajadora? Es que sí. Bueno, en global, la alimentación del mexicano es la correcta, porque muy al final, si se dan es que cuenta. depende, pero del promedio, sí, dijiste el promedio. Ujú. Pues no, ¿Qué crees que le haga, qué crees que le haga falta? ¿O de qué forma tú crees que se podría sensibilizar más a la gente para poder tomar un poco más de conciencia y, pues vamos a decirlo así, hacerlos entrar en razón de que, pues yo siempre recaigo en un punto bien importante. Yo creo que hemos mencionado a lo largo del programa todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el tema social, con el tema cultural, con el tema familiar, psicológico. psicológico también. que es bien importante. Pero vamos al punto más duro, y ese es donde yo muchas ocasiones me agarro en el tema de salud. Los dineros, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener diabetes? Me gustaría ¿Cuánto que cuesta no- tener diabetes? Sí. O sea, una persona que tiene diabetes, ¿cuánto cuesta ¿Cuánto se gasta en atenderse? promedio, en general, en global? Desde cambiar su alimentación para poder mejorarla, desde asistir, no sé, tal vez a una consulta médica, muchas ocasiones pagadas, hay que ser honestos, no todos confían en los sistemas de salud generados por el Estado, como en cuanto, como, sí, y es que es cierto, No, sí, ese es un punto verdad. de volada. No, yo por eso no digo nada. La gente no confía en el seguro social o del bienestar ahora. ¿Por qué? Dios sabe, porque ellos tienen sus Cortan razones. el pie que estaba bueno, o sea, de repente Exactamente. salen esas Equivocado. noticias. En muchas el ocasiones, equivocado, en o sea, muchas que estaba ocasiones bien. prefieren recurrir a un privado, ¿no? En promedio, ¿cuánto cuesta atenderte una diabetes desde que al menos desde tu rama, que tú que eres nutrióloga, en cuánto oscila visitar a una nutrióloga? No sé, dinos, por ejemplo, un tratamiento contigo, ¿cuánto dura? O tus recomendaciones, cuántas consultas. Pues es que sí, bueno, yo soy educadora en diabetes, me dedico a educar a personas con diabetes, no nada más a tenerlas nutricionalmente. Ok. Las educo en todo, ¿no? Desde cómo se tienen que tomar su medicamento, su insulina, cómo la dosifican, cómo se la inyectan, dudas que tengan, todo, ¿no? Yo veo todo, claro que de raíz soy nutrióloga. Y hay momentos clave en los que tienen que estar con nosotros los educadores en diabetes, cuando se diagnostican, cuando cambian de proveedor de salud, por ejemplo, si en lugar de ir al IMSS ya van a ir a uno particular, cuando hay cambio de tratamiento, cuando ellos quieran, si ellos quieren cada semana también puede ser, pero hay momentos clave, si no quieren estar ahí cada 8 días con la educadora en diabetes, pueden estar en los momentos clave, que son los que acabo de mencionar. Pues esto es, yo cobro la consulta 400 pesos. Hay gente que
no quiere o no tiene para pagar esos 400 pesos, bueno, pues ahí está el internet, hay muchísima información. Creo que en la actualidad no hay ningún pretexto para que alguna persona no pueda informarse de cualquier cosa. La diabetes no es la excepción. Claro, hay que tener criterio, por supuesto, no irnos con cualquier información. Hay que tener criterio. Sí, saber. ¿Y cómo tenemos criterio? Pues investigando. Investigando. Pero bueno, si uno no quiere perder el tiempo en investigar y todo eso y quiere ir directamente, pues eso cuesta la consulta. Con un educador en diabetes, ahora con una nutrióloga, pues oscila más o menos en lo mismo. La nutrióloga ocupa unas 10 sesiones aproximadamente en un tratamiento, todo depende. El médico, si es particular, pues es más caro, una especialidad médica, pues está a partir de 500, creo. Pero eso es una persona que tenga y quiera pagar consultas. Si no quieren, no tienen, ahí está el internet. No hay pretexto para estar desinformado, pero hay que investigar bastante, hay que hacer estudios de investigación. Sí. Acá dice Marta Torres, comemos sin mesura, SAS, es más económico comer sano. Saludos, bonita tarde a todos, excelente tema. Sí, pues ella yo creo que ve el vaso más lleno que vacío. Sí. Todo depende del cristal con que se mide, Sí. todo depende del enfoque de cada quien. Eso piensa ella, yo estoy de acuerdo con ella. Hay gente que piensa distinto, pero todo depende. Ahora sí que lo que decía el compañero hace rato, que cada quien somos distintos desde el criterio. Sí. Desde si eres pesimista o optimista. Sí. Fíjate que algo que de manera muy personal a mí me asombró o me sorprendió con el paso de los años. Como les decía, yo llevo 10 años con este rollo y me ha dado la oportunidad de poder, pues vamos a decirlo así, afortunadamente, y esto sí lo quiero sacar, lo quiero resaltar, yo soy de campo, ¿no? Y yo por eso preguntaba hace rato, ¿qué tanto tiene que ver la alimentación o el cambiar de repente de alimentación, ¿no? Cuando yo me vengo a estudiar a Puebla, pues obviamente empiezo a comer más cosas en la calle, ¿no? Tacos, una torta, una memela, siempre jugos o refresco, ya sabes que entre los compañeros de clases haces cooperacha para la coca y te tomas tu vaso de coca y es muy difícil que te compres agua, seamos honestos. ¿Por qué? Porque no está de moda, el agua no es cool. ¿En serio? Tiene que ver con una Sí, tiene que ver, o sea, sí, Tiene que bueno, ver, ¿no? Pero esa es tu percepción, Exactamente. ¿no? Todos somos distintos, Exactamente. acuérdense. Solo pregunté por qué, yo no dije que estuviera bien o estuviera mal. Exactamente. Pero yo te Solo quería saber eso por sí, qué. nada más digo, ¿por Pero qué? yo te estoy hablando de hace 10 años. Hace 10 años cuando a mí no se me había diagnosticado diabetes, cuando yo decía... Andaba en la vida loca. Andaba en la vida loca. Eras menos consciente. Y una de eras esas más experiencias, joven. del lugar en donde Sí. yo soy, yo llegué a escuchar en más de una ocasión al tendero. Bueno, me llegó a tocar ver lo siguiente: ver a una señora ya de tercera edad llegando a pedir su coca, a comprar su refresco del día, ¿no? Y el señor de la tienda decirle, oiga, pero ¿no tiene diabetes usted, señora? Si me voy a morir, que me sepa, güey. Presta, y para adentro. Y yo decía, esa Y señora esa, es cool. de así, hay muchos. Hay muchos. No, exactamente. Pues muy respetable, ¿no? Su forma de pensar. Y a mí me deja mucho pensando eso en esos años, y yo decía, pues pobre gente, pues no se cuida, no es consciente, ¿no? Pobre para ti, pero para ella está feliz, Cuando creo. cuando Pensar. cuando a mí me dicen, güey, ahora tú eres diabético, y como yo le decía al principio, y ahora me vuelvo parte de los números que yo escuchaba todas las mañanas en las noticias. Ahora cuando empieza a entrar en mí el miedo de que me amputen una pierna, de quedarme ciego, de que la piel se me rompa, no sé, de mil cosas más. Es en donde empiezo a ver el mundo de otra manera, ¿no? Sí. Empiezo a acercarme a buscar las opciones que tengo para poder, pues vamos a decirlo así, satisfacer lo que es el tema de mi alimentación personal, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues, ya ando mucho en la calle, ¿no? Bueno, ahorita ya no tanto, antes andaba mucho en la calle y había de dos sopas: o andaba cargando una manzana, o una botella de agua, o una fruta, o me compraba para lo que me alcanzaba, que regularmente son cosas muy sencillas y que tienen grandes contenidos de azúcar, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con esto es, muchas ocasiones el voltear un poco y darte cuenta de qué recursos tienes a la mano, qué puedes comprar en un mercado, qué tipo de, vamos a decirlo así, de alimentos son ricos, son muy buenos en sabor,
y que no son caros y que fácilmente puedes compartir con la familia, ¿no? Como en muchas ocasiones, pues a mí me asombró mucho ver el cómo en algún momento, al principio mi familia pues no me... O sea, a la hora de estar en la mesa ellos comían lo que siempre comían y yo con mi plato de verduras servidas y decía... ¿Te sentías solo? Güey, sí, exactamente. Ahí es en donde volvemos a recalcar la parte importante del tema emocional. Exactamente, ¿no? psicológico. El del tema psicológico. ¿Por qué? Porque la gente, pues simple y sencillamente cuando... Y principalmente como hombres, eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Principalmente cuando hombres tú demuestras como cierto vulnerabilidad de como, güey, me pasó esto, oye, no manches, es esto. Hay mujeres que reaccionan de forma muy fría, ya, no estés de esto, ¿no? Así hay mujeres. ¿En serio? Sí, en serio. Yo con mi papá y con mi hermano soy bien fíjate, apapachadora qué bueno. con mi hijo. No, es que en serio, a mí ahorita yo te escucho, o sea, como toda tu parte, pues, hasta cierto punto que sí te dolió porque se hace notar, ¿no? El que claro, te dolió, te sentiste solo, esa parte, ¿no? Y yo lo veo con mi papá, que es el que siempre está aquí escribiendo y mandando los saludos, como de que era de, ya deja de estarte preocupando tanto por mí, ¿no? O sea, sí, ya sé que tengo que comer, o sea, como que la otra parte digo, como también todo es como, o sea, uno piensa que los extremos son malos, ¿no? Extremos, o sea, sí. igual y tú querías esa parte de que te arropara a tu familia, sea hombre o mujer, como esté conformada tu familia, y en la parte de mi papá era como de, sí, está bien que te preocupes, pero ya déjame solo, ¿no? Entonces llegar a como un término medio, porque también uno como familia, pues no sabes hasta dónde sí apapachar, o ser un poco indiferente y decir, ya está grande y que coma lo que sea, ¿no? O como él ya sabe. O sea, como también los extremos son malos. Y como familia también uno va aprendiendo con ustedes. Y es que ¿no? lo vemos, o sea, como... ahorita lo vemos, pero porque el tema es ese, diabetes. Es ese, exactamente. Pero no es la única enfermedad que existe donde gente vive así. Así. Ah, no, entonces, claro. si abres el panorama de cuánta gente vive con otras enfermedades y sigue viviendo a través de exactamente. eso y su día a día y siguen haciendo y haciendo y haciendo, es donde a lo mejor no quisiera ser tan frío, ¿no? Contigo, ¿no? Yo sé que a veces hay cosas que te dejan una pequeña... herida. Pues no herida, pero sí te dejan así como un rasponcito de, híjole, hubieran desde el inicio, ¿no? Pero ya siendo un poco más fríos contigo, a lo mejor, tal vez esa sería la comparativa que te dejaría ya, a lo mejor dejar esa parte, ¿no? Ahí... soltarla. Porque pues al final hay muchas, ¿no? Y la gente sigue, viviendo de esa manera y ¿cómo podríamos decir? Se afrenta, ¿no? O se enfrenta a esa situación y más bien, como dicen, se aprende, yo creo que muchos aprenden del cierto dolor y hay gente que somos más tolerables al dolor y por eso seguimos, por ejemplo, la coca, ¿no? Si saben que a lo mejor se la tomaron y van a estar a lo mejor al rato un poco mal, no les importa, era lo que querían hacer, pero ese es un dolor, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar desde mi trinchera, ¿no? Por ejemplo, yo ya tiene un rato que no bebo, ¿no? Pero sí me acuerdo de las pinches cosas del otro día y si sientes así todo y ahora lo recapitulo porque ya estoy libre de la sustancia de hace un buen tiempo, digo, si me vuelvo a echar, ¿se sentirá lo mismo o pues, se sentía feo? Entonces ya como que de repente hasta tú mismo te haces... te haces a un lado. Te quitas el dolor. Hasta miedo te da, ¿no? Sí. Sí, porque dices, ¿dónde? ¿Para qué vuelvo a sufrir cosas que ya sé que se sienten feas? Y es ¿no? que tú cambiaste, ¿no? Porque no somos los mismos en un tiempo que... no, tendríamos que evolucionar. Cada año, claro. Cada año vamos evolucionando. Y fíjense que algo que yo también creo es que temas como y cosas como lo que estamos haciendo el día de hoy son bastante valiosas. Desafortunadamente, yo creo que en donde radica el tema de la desinformación es en no querer informarse, ¿no? Tú lo dijiste hace rato y yo apoyo completamente lo que dices. Ahí está el internet, lo he mencionado más. Ahí está. Lo he estado. No nada más vean memes, oigan. No he mencionado más de una vez. Una coca diaria. Sí. ¿Cuánto es? 12 pesos por la más chica, ¿no? 7 en 30 días. O sea, júntalos y si realmente quieres ir, te vas a dar una consulta. Exactamente. O sea, sí lo puedes hacer. Sí. Nada más que a veces somos decidiosos. No, a veces preferimos otras pues cosas. es decisión de cada quien, ¿no? Y para todos los gustos hay, ¿no? Para todos los de eso gustos estoy de acuerdo. Y necesidades Yo sí creo que también aquí interviene un tema social bastante duro, ¿no? Que es el rollo de que somos seres sociales, ¿no? Desafortunadamente en muchas ocasiones
aceptamos llevar a cabo determinadas acciones por la necesidad de ser aceptados, ¿no? A veces, porque una de las cosas que yo sí les puedo, una de las cosas que yo sí les puedo decir que es duro es, sí, exactamente. Cuando uno es joven pasa más, ¿no? A mí me pasó varias veces. Sí, no, pues el sí, clásico todos, de vas a un creo. cumpleaños No, bueno, y evitas todo y de repente es tu pastel. Perdón, es que yo no como, gracias. Y te queda viendo feo. Sí. Ay, no Hubieras manches. aplicado, sí, gracias, y ya se lo das a tu sobrino. No comunicar también. Sí, también. Pero Porque antes es la pena de no querer más. comunicar lo que tiene. Pero uno a también veces, ¿no? antes Mira, más, yo te porque puedo- ahora mira. con la de cristal, La generación de cristal también. la criticamos tanto, pero vean. Pero miren, algo yo sí les nos puedo decir. impulsan Sí. a ser egoístas. Por ejemplo, ¿no? muchas ocasiones por parte de la gente que te rodea no hay una muy buena sensibilización respecto a lo que a ti te está pasando, ¿no? Porque yo escuché más de una vez un comentario de, ay, ya, güey, nada más no comas azúcar, ¿te cuesta? Y así de, por dentro, perdón, pero era la realidad, ¿no? Pero mira, claro que te va a costar porque tú vienes, o sea, o venimos es como volver a aprender, yo se lo dije a mi papá, es como volver a aprender a vivir. a comer. Es que no sé cómo expresar, o sea, explicárselo a ustedes, porque con papá estoy como muy melosa. Pero hasta, vaya, hacerle comida que igual y uno ni comía y después decías y probabas y decías, hoy está bueno. O sea, imagínate, meterte a la cocina, meterle también, o sea, esa parte familiar, que él se sintiera apoyado. O sea, es como reestructurar todo para que él también se sintiera cobijado. Exactamente, acabas de Sin darle en el embargo, clavo. también está la otra parte de la familia, como tú hace rato me lo dijiste, pues qué bueno que eras así con tu papá. Bueno, en tu parte no fue así, pero también para tu familia yo lo veo así, ¿no? Tal vez también fue como no saberlo manejar. Hay a veces que igual y yo te puedo decir, es que yo sufro de tal enfermedad y tú, chido. Me puedes contestar igual, y si yo estoy en mi momento así de, es que me dijo chido y me siento vulnerable, pues no, es porque desconoces del tema. Es que yo siento que acá es como volver a aprender a comer, tal vez si tu economía no es como tan así de fum. Cambio de hábitos. Cambio de así. hábitos, esa es la palabra. Cambio de hábitos, y que lo puedes hacer con mucho, con poco, dependiendo de tu economía, eso no importa, pero el que también te permitas reaprender a comer. Y te echas unas tortas de nopal ahorita que Y estoy mira, diciendo. exactamente. No, y es que en serio, ¿Cuándo miren, hacemos Porque yo creo que hasta a ti te pasó, ¿no? miren, por ejemplo, algo que yo les puedo decir que en algún momento Ay, yo- a mí me ayudó No me bastante. contestó. A mí me ayudó bastante vamos a decirlo así, y lo voy a expresar tal y como es, porque esa es la realidad. Cuando a mí me diagnostican diabetes y me dicen, ya eres diabético, de aquí a lo que te resta de vida y te vas a poner insulina 2 veces al día y te Que vas te a... lo remarcó cuando O sea, te que a lo diagnosticaron. mejor sí, O sea, qué nunca horror. se me va a olvidar eso. Espera, aquí Sí, es como a lo que voy es... Durante toda tu vida. ¿Y así con esa voz? te lo Sí, digo? así con esa voz me lo Y dijo. tú, ay, Era así un lo doctor, recuerdas. era un Sí, doctor de imagínese. un porte bastante frío, así como... Pero no fue así como, Pero- porque todo está en la intención, ¿no? Pero fíjate No que a fue mí me así como sir- buena onda, o sea, sí firme y Pero fíjate que a mí me sirvió mucho eso, O ¿sabes estabas por en qué? un momento vulnerable, A lo porque mejor tú uno estabas tenemos vulnerable. No, no, a ver. A lo mejor te ofendiste, así como ella se vulnerable. ofendió. Ajá, cuando me dijo mi hermano de la coca, y sí, me agarró en mi momento de... mejor te Es que no es fácil aceptar ciertas cosas. Sí, exactamente. Por A lo nuestra mejor. porque Y- nosotros todo es un queremos suponer. una línea de vida, ¿no? Exactamente. Piensas, yo voy a hacer esto y esto y esto. Aquí y la cuando situación... vienes, Sí, Mire, es que es muy fuerte. rápidamente, Sí, ya es para, que- ya para ir cerrando el Para programa. dar Sí, la sí, información esa hay que tener mucho tacto, claro. es muy Exactamente. ser solidarios, ¿no? A veces para... Sí, para exactamente. tocar el tema. Exactamente, O pero- a los que toca decirles a la familia que ya se murió su paciente, pues quién sabe también cómo lo hacen. Ha de ser un arte hacerlo, porque Es no que lo ¿sabes puedes qué hacer pasa? así Mira, como así, de- tienes desde- que tener tacto, ¿no? No, y debes tener algo con... Perdón que lo diga así, ¿no? Y es la realidad. No sé si se han percatado de un fenómeno bien interesante, que es cuando de repente algunas, y voy a tomar este ejemplo porque es el que más me gusta y es el que pocas veces me pueden debatir, o muy pocas veces pueden ir en contra de este argumento. Si ustedes se han dado cuenta, las personas que han resaltado a lo largo de la historia en campos como la literatura, la ciencia, el arte, la cultura, la investigación, regularmente han sido personas que han sido abrumadas por algún malestar físico, social
o que han sido o han vivido alguna tragedia a lo largo de su vida y que esto las marcó. Algo que su servidor cree, y lo cree de manera bastante firme, es que el conocimiento no sirve de nada si no tienes algo en la cabeza. Si tienes algo que fomente, que motive, el que te puedas levantar todos los días, el que le eches ganas, el que comas sano, el que te salgas a correr, el que evites determinados malas costumbres, como mala alimentación. Bueno, hasta malos pensamientos, hasta malos ¿no? pensamientos, o sea, porque ¿no? si eres muy negativo, también eso está canijo. Y es que es aquí en donde yo creo que el tema de los primeros auxilios psicológicos, como ya les llaman, o la atención psicológica, es fundamental, porque si la persona no encuentra una razón para cuidarse, no la vas a hacer cuidarse. Tan fácil y Por sencillo eso como es, ¿no? Sí. O sea, si la gente no se quiere cuidar, si la persona, individuo, no se quiere cuidar porque ya tiene claro y está sintiendo y percibe que su vida se acaba de acabar a partir de que le dijeron, ¿eres diabético? Si no encuentra algo de qué agarrarse, un poco de fe, si lo quieren ver con esas palabras, Sí, lo que sea. va a ser imposible sacarlo de ese hoyo. Sí, Afortunadamente, muy afortunadamente su servidor encontró dentro de este ejercicio que es la radio, esa motivación para, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo ayudar a las personas a encontrar motivación para poder decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a parar, me voy a ir a correr media hora, voy a tomar más agua. Yo creo que es ahí en donde juega un papel bastante importante el diálogo, ¿no? Ok, un médico debe ser frío, porque un médico no te puede decir, mira, pues ¿sabes qué? Puede que en unos años haya algún medicamento que te quite la diabetes. Vas a vivir falsamente esperanzado en que algún día va a llegar una magia, un milagro farmacéutico y así te Y cueste ¡pum! miles de pesos, te lo vas a comprar y de repente, por eso los productos milagros tienen tanto éxito. Ajá, exactamente. ¿No? Y mucha gente Y también. mucha por eso. gente por eso invierte Sí. las cantidades Sí, que tú quieras eso es en verdad, eso. Sí. Pero yo pienso muy firmemente que el médico debe ser así de frío. Posteriormente debe haber un acompañamiento por parte de un especialista en temas psicológicos que pueda encontrar la forma en la cual despertar el interés en la otra persona para poder seguir adelante. Se oye un tanto poético, hasta incluso dramático y frío, pero esa es la realidad de las cosas. Una persona que no tiene algo en la cabeza, así tenga el dinero para... Que no tiene una motivación. Que no tenga una Porque motivación. algo Algo en la cabeza sí se me hace como... Me imaginé un Sí, cacahuate. ahí como la caricatura. no tiene su ardillita. Exactamente. Que no tiene una motivación. Ajá, porque cuando dices nada, algo en la cabeza así es como, O sea, caray. una persona que no tiene una motivación. Una motivación. Una motivación. Para poder Sí, continuar claro, adelante. pues Por eso es Pero que a por ¿qué eso veces- mencionamos al por eso es principio? cultural, ¿no? Es cultural. Porque pues el motivante es para todos. Es más, hay gente que está sana y quiere morirse. La El pregunta- motivante es en general, ¿no? A lo mejor con daños, o sea, o como una cuestión como ahorita lo exponemos del tema, pues a lo mejor sí es diferente, ¿no? Se suma algo más, ¿no? De decir, pero vuelvo a reiterar, ¿no? Si lo ves de una manera muy amplia, no te están diciendo que te vas a morir en 2 días, ¿no? Si te dijeran te vas a morir en 2 días, ¿qué haces? Mira, ¿Hasta yo- dónde llega tu motivación en 2 días? mira, yo O sea, siempre- ¿qué es lo que vas a hacer? mira, yo siempre ahí he tenido O como... sea, tiene mucho que ver que seas... Que sí se cambie el chip, ¿no? O sea, Pero yo ¿qué entiendo- dijimos al pero que principio se del cambie el chip, programa? ¿no? Que lo primero que hay que atender a una persona recién El diagnosticada es lo psicológico. psicológico. Lo dijo al principio. Sí, Lo sí, dije al por eso. principio. Sí, Y ahora por eso, ya, o sea, ya viene en la misma. cumplimos un ciclo. Ya Exactamente. regresamos Estamos al Y principio. regresamos al principio. Sí. La verdad fue, estuvo muy padre el Terminamos y programa de hoy. regresamos al principio. La Estuvo muy padre el programa de hoy. filosofía de diabetes. Sí, porque es muy apasionante el comportamiento humano para con la diabetes, así es. Porque a pesar del avance que hay, la gente se muere. Entonces, es muy apasionante, sí, descubrir la motivación de la gente, así es. Diana, por ahí puedes leer eso. La vida sigue, solo debemos ser conscientes de que nosotros depende nuestra salud y la forma en la que deseamos continuar con nuestras actividades y vida diaria. Ese es como tú lo veas. Así es, exactamente. Ahora te van a pedir una hora de diabetes cada semana. Ya está, ¿Verdad? perfecto. Claro que sí, sin problemas. Para eso estamos. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos fue No, como ¿de agua qué? entre Al los dedos. contrario, gracias a ustedes. Así es. Querido Paco, ¿algún saludo? Saludos, Barbies.
Hasta luego, ya Amor y saben. paz. Cuídense, hagan Y sí, ejercicio. investiguen, y sí, hay que ser Investiguen. hay que darse la tarea de Quiéranse. cuidarse un poco Y más. quiéranse mucho. Sí, claro. Pues, Y quieran a su familia también. Así es. también. Y pues ya rápidamente como flash, ya saben que siempre tenemos un tema de cierre, un pequeño tema de cierre, y en esta ocasión es ¿qué es la prevención? Pues la prevención es tomar las medidas necesarias para poder evitar, así en palabras llanas, para poder evitar situaciones de riesgo a futuro, ¿no? Y ya de ahí se sobrevienen palabras clave como la resiliencia, la capacidad de poder reponerse de un evento adverso. Entonces, ya para cerrar al menos un punto que a mí me gustaría mencionar, ya para terminar, es cosas como el arte, cosas como la cultura, de manera muy personal, a mí se me hacen una muy buena opción para poder empezar a pensar de manera más clara, ¿no? Involucrarte quizá en actividades como leer un libro, tal vez escuchar música, La danza. dibujar, la danza, por ejemplo, incluso, no sé, meterte a algún taller, por ejemplo, aquí con nuestro compañero Paco, que está en el tema de la cartulina. Que es buenísimo. ¿No? O tomar, no sé, clases de canto. O sea, simple y sencillamente es, pues, estar pensando en algo, ¿no? Lo quiero decir tal y como lo estoy pensando. Es encontrar una razón para seguir viviendo, porque relativamente o realmente eso es lo que le pega más duro a una persona a la que le acaban de declarar que ya no está sana, no solo de diabetes, como bien lo decían hace rato, existe el cáncer, existe el SIDA, existe hay una lista enorme de enfermedades que son crónicas degenerativas y mortales. Ahorita hablamos de la diabetes, pero yo creo que si a todas las personas que en algún momento llegan a contraer o a ser diagnosticadas con una enfermedad que pone en riesgo su vida y que paulatinamente las irá deteriorando, pues, señores, creo que es un buen momento para empezar a involucrarse en cosas que no se habían involucrado, ¿no? Como quizá ir al teatro, quizá tomar un taller que tenga que ver con arte, ¿no? Tener algo Aprender en la a cabeza. comer chido. Así es. Muchísimas gracias. Pues estamos en su programa Acá Entre Nos. Hasta la próxima. ¡Adiós! Adiós. Bye.